Muy buen día, amados hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes y gracias por acompañarnos aquí en la Iglesia de Cristo en las Villas y en el mensaje que estaremos compartiendo en esta mañana. Un mensaje titulado Una tierna invitación, un mensaje que nos ayuda a comprender cuán hermosa es la invitación que Jesucristo ha hecho y cómo hay alabanzas e himnos que cantamos, que entonamos, que nos ayudan a ver lo valiosa que ella es, lo valiosa que esta invitación es para cada uno de los seres humanos en esta tierra. ¿Qué pensamos cuando alguien nos envía una invitación para una graduación, un cumpleaños, quizás para un 15 años, por ejemplo, una boda? Estas personas se esmeran en enviar esas invitaciones a personas que aprecian, a personas que aman, que quieren que formen parte de este hermoso evento de su vida. Cuán más hermosa es la invitación que Jesucristo hace a brindarnos la oportunidad de que en ese gran día podamos estar junto a Él, que podamos estar de su lado, que podamos estar a la derecha junto con todos los justos y no a la izquierda junto con todos los injustos o condenados. Jesucristo tiene grandes planes para nosotros. Nuestro Señor nos ha extendido la más tierna, que es afectuosa, cariñosa y amable invitación que pueda existir en esta vida. Algunas alabanzas que cantamos llevan ese propósito y usualmente cuando terminamos de predicar solemos cantar un himno de alabanza, un himno de invitación para llamar a acción de aquellos que están escuchando estos mensajes y que puedan reconciliarse con Dios, puedan buscar de Dios. Y es que a la hora de cantar, no se trata de cantar por cantar. No se trata de que, bueno, se me ordena que debo de levantar alabanzas a Dios y por tanto las canto, sino que vemos algo que Pablo hace saber claramente y da un ejemplo muy claro sobre ello en su primera carta a los hermanos en Corinto. En esa primera carta Pablo dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Muchos conocemos a misioneros, hombres que quizás no hablan nuestro idioma, vienen y se quedan en nuestro país por largo tiempo para poder apoyarnos en nuestro crecimiento espiritual. Otros conocemos aquellas campañas en que por breves días algunos hermanos, probablemente de un país que no habla nuestro idioma, vienen y comparten enseñanzas, vienen y comparten de su ayuda, de sus experiencias y nos ayudan a seguir adelante en la obra del Señor. Ciertamente, si ellos vienen y no hay alguien que interprete lo que ellos dicen en su lengua, no hay entendimiento. Comprendemos esta parte de lo que Pablo dice, mas sigamos leyendo porque dice que pues oraré con espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y la parte que nos importa, especialmente en la lección del día de hoy, es cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pablo nos hace saber debemos de tener la actitud correcta a la hora de cantarle a Dios, de darle alabanza, de darle gloria a Dios. Debemos de tener la actitud correcta. Pero no es cantar por cantar, sino es cantar con entendimiento, saber lo que estamos expresando, saber lo que realmente dice esa canción, ese himno, y ver si efectivamente da la honra y gloria a Dios que Él merece. Pensemos en un género musical popular, el reggaetón o el reggae como se le llama en Panamá. ¿Te has puesto a escuchar la música? Sí, tiene su ritmo, sí, tiene algo contagioso, si puede decirse. Pero cuando analizas la letra, cuando analizas lo que dicen, ciertamente no hay mucho entendimiento en lo que expresan. Y si expresan algo, usualmente son vulgaridades o cosas que deberían no estar en la mente o en la boca de un cristiano. Y cuando me refiero a esto es porque precisamente necesitamos recordar lo que Pablo también dijo a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sí, pero también algunas entran y no deben de entrar. ¿Cuántas veces hemos escuchado tal vez a unos pequeñines cantar estas canciones tan vulgares? Y quizás son hijos de cristianos. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que ese niño diga esas palabras? ¿Cómo es posible que cante esa música? ¿Cómo es que haga esas situaciones? ¿Dónde escuchó eso?
Recuerdo cuando mi hijo era pequeño, llegó con una canción que ni la mamá ni yo conocíamos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fue en el bus, en el transporte de su escuela que la ponía el conductor, el chofer. Tristemente, ¿dónde está el problema en muchos hogares? Les reímos eso. ¡Ay, qué gracioso lo que el niño hizo! Pero ¿cuál es la labor de un padre cristiano en ese sentido? Hijo, aunque el chofer escuche ese tipo de música, no es correcto y no es bueno que la repitas. Son de esas enseñanzas que debemos de poner en práctica porque ciertamente oramos y cantamos con entendimiento, es parte del deber cristiano. Y todo esto nos lleva precisamente a nuestros himnos de alabanza, porque tristemente hay alabanzas muy bonitas, pero que el mensaje no es correcto. El mensaje no es doctrinal, no tiene esas enseñanzas que Dios espera que realmente hagamos saber. Porque tanto Efesios 5:19 como Colosenses 3:16 nos hace saber que a través de nuestros cantos, a través de nuestras alabanzas, incluso nos enseñamos unos a otros. Entonces, si cantamos un himno que tiene algún tema que no es correcto, que no es bíblico, ¿qué hacemos? Estamos enseñando algo que es falso, nos convertimos en falsos maestros. De ahí que es tan importante prestar atención a las alabanzas que cantamos y cantarlas con entendimiento. Hay hermanos que han escrito himnos y a veces ignoramos ello. Y el tema de una tierna invitación tiene que ver precisamente con el himno escrito por el hermano Will L. Thompson. El hermano Will L. Thompson escribió varios himnos y es uno de los pocos compositores de música o de himnos cristianos que es miembro o fue miembro de la Iglesia de Cristo. Este hermano compuso muchos himnos y como leemos en pantalla se dice que es uno de los pocos escritores que han sido aceptados ampliamente fuera de la Iglesia de Cristo. Himnos que fueron escritos por él son cantados por otros grupos religiosos, así como algunos grupos religiosos han tenido su influencia en himnos que nosotros cantamos hoy en día. Y donde entonces entra ese entendimiento de poder ver si en ese himno, aunque no haya sido escrito por un hermano en Cristo, es un himno que enseña la sana doctrina. Es importante tener ese tipo de conocimiento. Este hermano se le conocía incluso en el mundo secular porque se dedicaba a la música antes que se dedicara a hacer himnos. Y este hermano se le conocía como el compositor millonario porque era exitoso en ese ámbito. Pero dejó eso para escribir himnos. Dejó ese mundo para escribir himnos. Así como un cristiano deja el mundo para seguir a Cristo. Un cantante del movimiento de restauración, que hemos hablado de ello en otras ocasiones. Algunos de sus himnos que quizás conozcas y no sabías que son composición de él, son Cristo es mi dulce Salvador, el gran día viene, y ciertamente del que estaremos hablando durante nuestro mensaje del día de hoy, cuán tiernamente nos está llamando, que en algunos himnarios aparece como a ti y a mí. Pues bien, de este himno, de las 4 estrofas, y sí, escúchame bien, porque sé que vas a ir a abrir tu himnario y probablemente sea cantos espirituales, y el número 78 es este himno, vas a ver que hay 3 estrofas. Pero el himno original en inglés tiene 4 estrofas y estaremos hablando sobre ellas, estaremos analizándolas y viendo la relación que lo que él dice tiene con las enseñanzas de la palabra de Dios, porque ese es nuestro propósito. La primera de estas estrofas nos enseña acerca de que Cristo llama por ti y por mí. Y dice así esta estrofa: cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. ¿Ves lo hermoso de este pasaje, de esta estrofa? ¿Ves lo hermoso que nos hace saber? Cristo nos está llamando, Cristo nos está buscando, Cristo quiere que vengamos a Él y está incluso dispuesto a recibirnos con sus brazos abiertos. Cuando vemos esto, podemos recordar lo que nuestro Señor dice en Juan capítulo 14, los primeros 4 versículos. Recordamos cómo Él nos hace saber en ese pasaje que va a ir a un lugar, que va a preparar un lugar para nosotros, que ese lugar va a estar disponible en el momento en que Él venga de vuelta, porque no solamente va allá a prepararlo, sino que va a venir a buscarnos para llevarnos allá. Y lo leemos y dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué dice Jesucristo esto? No se turbe vuestro corazón.
Pensemos en el capítulo anterior de Juan. Pensemos en los eventos que se estaban dando. Pensemos cómo están en el aposento alto. Jesucristo, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, están en ese lugar. Se preparan para la fiesta del pan sin levadura, para la Pascua. Están ahí reunidos, siguen trabajando. Cristo incluso les lava los pies y les explica por qué hace esto en señal de enseñanza para con ellos, de cómo el más grande tiene que servir al más pequeño, de cómo él, siendo quien debería haber sido a quien se lavó los pies, lava los pies de sus súbditos, o en este caso de sus apóstoles, de aquellos que quizás se podría decir son inferiores a él. Pero Cristo hace saber, no les considero inferiores, son iguales o mejores que yo, porque eso trata el cristianismo, ser humildes y no soberbios. Les anunció que uno de ellos le traicionaría y ellos no entendían lo que él hablaba. Continúa en ese capítulo y dice que da un nuevo mandato. Amaos los unos a los otros, como leemos en Juan 13, 31 al 35. Y luego anuncia que Pedro, ese fiel siervo, ese fiel apóstol, le negaría 3 veces. Vemos puras cosas que podríamos decir son negativas. De allí que comprendemos que el corazón de ellos pudiera llegarse a turbar, llegar a sentirse mal sobre ello. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Yo soy Dios, Jesucristo le está haciendo saber. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar reservado para quienes hacen la voluntad de Dios. Hay un lugar reservado para quienes son los súbditos, o mejor dicho, los discípulos de Cristo, los cristianos. Estos apóstoles, Jesucristo les está haciendo saber a ellos. Hay un lugar preparado para ustedes. Yo voy allá. Voy allá. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Cristo está llamándonos, Cristo nos está invitando, porque Él tiene ese deseo de que no se turben nuestros corazones, porque hay grandes planes para quienes se someten a la voluntad de Dios, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. El inspirado Mateo en capítulo 12 nos dice, versículos 48 al 50, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque habían llegado estos, los de la carne, los de la sangre, habían llegado a buscar de Jesucristo. Y él hace esta pregunta, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y responde inmediatamente. ¿Y qué dice? He aquí mi madre y mis hermanos, estos que están aquí, mis discípulos, estos que me siguen, ellos son mi familia, son importantes para mí, porque yo vine para ellos, yo vine a llamarles a ellos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En Romanos 8 se nos afirma no solamente que somos hermanos de Cristo, no solamente se nos afirma que somos hijos de Dios, se nos afirma que somos coherederos con Él. Cuán hermoso es saber eso. Cuán hermoso es saber que Cristo viene y llama por ti y por mí. Llegará ese día en que estaremos con Él. Continuamos con la segunda estrofa que nos hace saber que Cristo aboga por ti y por mí. Abogar, sabemos la procesión de un abogado, involucra defender en juicio, por escrito o en palabra. Involucra también interceder, hablar en favor de alguien más. Entonces, Cristo intercede por nosotros. Cristo intercede por ti y por mí. Cristo tiene el deseo de defendernos ante el Padre en ese gran juicio. Tenemos esa hermosa bendición y leamos lo que el hermano Thompson, Pedro Grado, que fue el traductor de este himno, nos dice. ¿Por qué tememos si está abogando Cristo por ti y por mí? Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Cristo nos da bendición tras bendición. Cristo tiene ese deseo de que aquellos que se someten a la voluntad del Padre, que hacen la voluntad del Padre, aquellos a los que Él se ha referido como mis hermanos, mi madre, esos son quienes Él está y llegará a abogar por ellos, llegará a defenderles en ese gran día. Leemos sobre esto en 1 Juan 2, 1 al 4. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan nos insta a no pecar.
al cristiano, porque esta carta no fue escrita a cualquier persona en el mundo. Esta carta, así como acá dice, hijitos míos, habla acerca de personas que han sido convertidos a Cristo, que han obedecido la voluntad de Dios, que se han sometido a la palabra de Dios y han sido inmersos en agua por el perdón de sus pecados. Estas personas, estos hijitos, se les dice, no pequéis, porque ciertamente no debemos de pecar, pero si en caso tal nos resbaláramos, si en caso tal cayéramos en algún tipo de pecado, tengamos la confianza que tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, el justo. Jesucristo no va a mentir por ti. Jesucristo sabe que has pecado y no te has arrepentido de él, de ese pecado. Cristo va a hacer saber, no has hecho lo que es correcto. Pero si Jesucristo ha visto que te has equivocado, pero te has arrepentido y le has hecho saber, como leemos en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, tan solo 2 líneas antes de esta, vamos a comprender que efectivamente Dios tiene un gran plan, Cristo es parte de ese plan, Cristo es nuestro abogado, Cristo nos defiende, intercede por nosotros, Él es la propiciación, Él pagó, no solamente por tus pecados, no solamente por mis pecados, sino por los de todo el mundo. Él desea que todos podamos venir a la verdad, conocer la verdad, obedecerla y entonces ser perdonados de nuestros pecados para ser hijos de Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo desea que nos sometamos a Él, que si realmente decimos amarle, hagamos lo que Él espera que hagamos. No solamente porque alguien me lo dijo, sino porque efectivamente amo a mi Señor, deseo complacerlo, deseo agradecerle por lo que ha hecho y por lo tanto me someto a obedecer y guardar esos mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Los mentirosos son hijos de su padre que es Satanás. Juan 8:44. La verdad no está en estas personas. Pero como mencionaba, cuando volvemos atrás en esta carta que ha sido escrita para cristianos, se nos hace saber que Él es fiel y bueno para perdonarnos si venimos con arrepentimiento. Dios no quiere que alguien se acerque y diga, yo creo en Dios, pero no se ha arrepentido. Dios espera el arrepentimiento. Dios no va a perdonar a alguien que no ha mostrado arrepentimiento y así mismo nos enseña que debemos de proceder hacia un hermano que nos ha ofendido según Mateo 18. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Qué gran bendición es el saber que Cristo es nuestro abogado. Qué gran bendición es que Él está para defendernos, interceder por nosotros, para abogar por ti y por mí. La tercera estrofa nos habla acerca de que Cristo murió por ti y por mí. Y el hermano Thompson escribe de esta manera: el tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene por ti y por mí. Y es que algo es cierto, hermanos, nadie escapará de la muerte. Todos llegaremos a conocer la muerte, salvo llegue nuestro Señor Jesucristo antes, porque efectivamente Él también la experimentó, como leemos el pasaje que tenemos en pantalla en Hebreos 9, 24 a 28. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está nuestro Señor, Él está con el Padre. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el templo o en el tabernáculo, como hacía en esos tiempos del Antiguo Testamento, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Jesucristo dio su propia sangre. Él no utilizó la sangre de algún animal para ofrecer sacrificios, sino que se sacrificó a sí mismo. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, porque sabemos que Cristo no tiene principio. Él es Dios. Pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando se da esta situación, cuando efectivamente el Verbo es hecho carne y habita entre nosotros y llega a llevar a cabo el plan del Padre, en ese momento en la historia, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Y qué nos dicen los siguientes versículos? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Amado amigo que estás escuchando este mensaje o lo estás viendo, quiero ser honestamente y sinceramente en todo contigo. No existe tal cosa como que alguien pueda orar por mí para ser salvo una vez yo haya muerto.
No existe tal situación como que hay una segunda oportunidad cuando Cristo vuelva. Una vez que mueres, una sola vez, es esa muerte. Y después de eso vendrá el juicio. ¿Cuándo tienes que estar en paz con Dios? Es ahora. No, espérate a morir para ver si se te da un segundo chance, porque no va a ser así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En ese momento, cuando Cristo venga de nuevo, no va a ser para darnos una oportunidad de perdonarnos nuevamente. En ese momento va a ser venir para hacernos saber, tú has hecho bien, entra en el reino de Dios. Tú has hecho mal, vas para el infierno. Así de simple y así de triste. Pero ese es el plan de Dios, así lo ha revelado en su palabra. Y por ello es que es importante que comprendamos cuán hermoso es saber que Cristo murió por ti y por mí. Debemos estar agradecidos por ese sacrificio. Y como te comentaba al inicio del mensaje, estas son las 3 estrofas que tenemos en español, pero el himno en inglés consta de 4. Y la cuarta, vamos a ver qué decía el hermano Thompson cuando lo escribió. Y dice de esta manera, Cristo ha prometido para ti y para mí. ¿Qué ha prometido? ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué dice? El hermano Thompson dice, oh, por el maravilloso amor que ha prometido para ti y para mí. Aunque hemos pecado, Él tiene compasión y perdón para ti y para mí. Leamos Lucas 24, versículos 45 al 47. Muchos conocemos la gran comisión y a veces omitimos este pasaje que forma parte de la misma. Pero veamos lo que nuestro Señor le dice a los discípulos, a los apóstoles, a ese grupo de hombres que estaban listos y preparándose para llevar a cabo la misión que les fue encomendada. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Cristo les hace saber que efectivamente toda la antigua ley, todo el Antiguo Testamento escribía acerca de este evento, de cómo Él vendría a la tierra, sería muerto, sepultado, mas resucitaría al tercer día. Y continúa les hace saber que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que se proclamara por medio de la autoridad que Él tiene acerca de por qué uno debe de arrepentirse para el perdón de sus pecados. Este es el objetivo de la predicación. La predicación no se trata de hacerle saber a una persona cuán hermosa es. No se trata de hacerle saber a una persona cuán hermosa es la actividad en la que participa. No es hablar de hobbies, no es hablar acerca de críticas, no es hablar de todas estas cosas que son más mundanas que espirituales. Se trata efectivamente de hacerle saber a las personas, Jesucristo murió por ti y por mí. Jesucristo te llama a ti y a mí. Jesucristo te ha prometido algo hermoso a ti y a mí. Nos lo ha prometido. ¿Qué debemos de hacer? Seguir llevando ese mensaje. Seguir haciéndole saber a las personas, Jesucristo tiene un gran plan para ti. Dios tiene un gran plan para ti. Hay una hermosa recompensa esperando por ti. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Y es comprender que o sigo al mundo o sigo a Cristo. No puedo seguir a ambos. El arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Cuando vamos a Mateo 28, 19 al 20, que sí es uno de los más populares textos con respecto a la gran comisión, leemos cómo Jesucristo les hace saber a los apóstoles acerca de ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, bautizándoles bajo la autoridad que ha sido dada desde la deidad. Dios ha dicho, esto es mi plan, esto es lo que quiero que se haga. Vayan, enseñen a las personas acerca de mi Hijo. Vayan, enseñen acerca de cómo Jesucristo murió en esa cruz. Vayan, enseñen cómo Él resucitó, venció a la muerte y cómo a través de esa victoria hoy nos da la oportunidad de que siendo bautizado, siendo inmerso en el agua por el perdón de tus pecados, puedes ser parte de su cuerpo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No basta con bautizar a una persona, no basta con meterla en el agua y que una vez salga de ella le digamos, bienvenido hermano, bienvenida hermana. Ahora toca enseñarle cómo debe seguir viviendo hasta la muerte. Eso es lo que importa, eso es lo que es importante, porque el bautismo no es el último paso de salvación.
Realmente es donde inicia la vida de salvación. Pero esa vida de salvación requiere que vivamos fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Hermosa promesa que ha hecho saber. Jesucristo está con nosotros. A través de su palabra aprendemos de Él y podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Podemos saber cuán hermoso es vivir para servirle a Él, porque sabemos que está con nosotros y cuando venga el fin del mundo, Él vendrá para llevarnos con Él a ese hermoso lugar que ha preparado. Sus promesas ciertamente se cumplen. Las promesas de Dios se llevaron a cumplir todas del Antiguo Testamento y la promesa que nos ha hecho de que hay un lugar preparado para ti y para mí es un hecho. Cuando ese día venga, ese lugar estará esperando por nosotros, siempre y cuando hayamos hecho la decisión correcta. Cuán grato es saber que Él desea perdonarte a ti y a mí. Pues bien, finalizado el himno, sabemos que usualmente los himnos tienen esa pequeña porción a la que llamamos coro, que cantamos detrás de cada estrofa. Y ciertamente ese coro nos va a servir para la conclusión de nuestro mensaje. Pero antes de ello, quiero compartirle lo que Dwight L. Moody, un hombre que es editor, publicista, fue editor, publicista, e incluso fue bastante teólogo, si podríamos decirlo, evangelista. No era miembro de la iglesia del Señor, porque incluso hay una iglesia que lleva su nombre, lleva sus enseñanzas, y dentro de estas enseñanzas enseñan que solamente somos salvos por fe, cosa que la Biblia no afirma, y también enseñan acerca de que Cristo vendrá a reinar por 1000 años, cosa que tampoco la Biblia enseña de esa manera. Pero este hombre llegó a conocer al hermano Thompson, y en su lecho de muerte llega y se llega a saber que el hermano Thompson pasa y le visita. Él no quería visitas por la gravedad de su enfermedad, pero cuando escucha que el hermano Thompson está por allí, le invita a que entre y le dice estas hermosas palabras. Le dice: Will preferiría haber escrito cuán tiernamente nos está llamando. Preferiría haber escrito a ti y a mí ese hermoso himno que salió de tu pluma, que todo lo que he podido hacer en el mundo. Es un hombre que en el mundo denominacional es fuerte. Institutos de estudios hay en su nombre. Libros publicados bajo su nombre. Un hombre que ha hecho mucha fama en el mundo religioso. Y sin embargo, él mismo aclama: ese himno vale más que todo lo que yo haya hecho. De esa misma manera, la palabra de Dios vale más que cualquier palabra de hombre. Y aunque este hermano nos invita, como dice el coro del himno: venid, venid a mí, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Nos recuerda claramente la tierna invitación que nuestro Señor nos hace, registrada por Mateo en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice así: venid a mí todos. Cristo no está llamando a un grupo selecto, como algunos grupos religiosos enseñan. Está invitando a toda la humanidad, hombres y mujeres, a todo ser vivo, a todo ser humano. Le está invitando a que si está trabajado y cansado, Él nos hará descansar. ¿Y quién no está trabajado y quién no está cansado? ¿Quién no está fastidiado de esta pandemia? ¿Quién no desea poder salir de sus hogares, salir y trabajar, salir y ver a sus hermanos, salir y ver a su familia, salir y vacacionar? Todos estamos trabajados y cargados, pero Jesucristo nos dice: yo les daré descanso. Y nos debe saber acerca de que su carga, aunque pareciera difícil, nos debe saber que su carga es fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿En dónde? En Cristo, no fuera de Él. Fuera en el mundo quizás se encuentren muchas formas de relajarme y pasar una buena noche, pero solamente en Cristo encontraré descanso para la eternidad, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Debemos de vivir para servir al Señor. Y es por ello, amado hermano, que te invito a que recuerdes que hoy es el día de salvación. Amado amigo, hoy es el día de salvación. Pablo nos hace saber en 2 Corintios 6:2. Nuestro Señor nos invita a estar con Él. Nos ha llamado a estar con Él. Nos ha hecho saber que aboga por nosotros, que ha muerto por nosotros, y efectivamente nos hace saber que Él tiene una hermosa promesa de perdonarte si efectivamente muestras arrepentimiento y te pones a la disposición de la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar esa invitación? ¿Estás dispuesto a obedecer el Evangelio?
has escuchado el Evangelio ser predicado, crees que Dios existe, te has arrepentido de tus pecados, confiesas, haces saber al mundo entero que crees que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces entra en esas aguas del bautismo para ser perdonado tus pecados, ser añadido a la iglesia por el Señor. No es añadido a mi iglesia, ni a la iglesia de ningún hombre. Eres añadido a la iglesia del Señor por Él mismo, al someterte a la voluntad de Él, obedeciendo el Evangelio, siendo perdonado de tus pecados a través del bautizo, a través de ser inmerso en esas aguas, dejando ese hombre muerto, ese hombre viejo muerto, para que salga esa nueva criatura que debes de ser. Ya lo has hecho, efectivamente. ¿Estás dispuesto a llevar su yugo? Él dice que es fácil. El mundo nos dice que no. La vida cristiana nos dice, tiene sus cosas hermosas, pero sabemos que hay persecución, que hay tribulación, que hay dificultades. Van a haber momentos difíciles, pero son temporales. Esta vida es como un vapor. Hoy estamos, mañana no. El problema es que después de ese mañana, sí va a haber un lugar en el que estaremos eternamente. Y depende de ti si estás eternamente con Dios o eternamente en contra de Dios. Y en ese lugar habrá mucho sufrimiento. No será un lugar que quieras estar. No es un lugar que ninguno de nosotros quiere que estés. Y ni Jesús ni el Padre desean que te pierdas allí. De allí que te invitamos entonces a obedecer el Evangelio hoy que tienes la oportunidad. Y si ya lo has obedecido, ponte en paz con Dios. Dios tiene hermosos planes para ti. Dios desea lo mejor para ti. Y Dios sabe que si has obedecido el Evangelio es porque tienes un buen corazón. Busca hacer su voluntad. Reconcíliate con Él antes de que sea tarde. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y gracias por acompañarnos en nuestro servicio. Les invitamos a que busquen este himno, a que lo canten en sus hogares, a que mediten en él y verán cuán hermoso y cuán tiernamente nos está llamando. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.